Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de la oración y tiene por título La oración eficaz del justo puede mucho. La oración es un tema que siempre se va a predicar dentro de la iglesia porque la oración es una de las armas más poderosas que tenemos como hijos de Dios. Ahora, la oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz es una oración que tiene convicción en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en su soberanía. Una oración que tiene fe, que cree que Dios le ayudará, que cree que Dios no le va a desamparar. Una oración poderosa es una oración que tiene fe en aquel que un día le llamó. Y la palabra de hoy se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración la enseñó Jesucristo a sus discípulos. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos puedan tener un hábito de oración, que ellos puedan comunicarse con el Padre. Porque la oración era muy importante y por eso Jesucristo les enseñó cómo ellos tenían que orar, con el fin de que tengan un hábito en la oración. Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo estaba mostrando en esta oración? Jesucristo estaba mostrando la providencia de Dios, estaba mostrando el perdón de los pecados, el perdonarnos los unos con los otros. Estaba mostrando lo todopoderoso que es Dios para librarnos del mal. Estaba mostrando la majestad de Dios, su gloria, su soberanía, su eternidad. Ahora, ¿qué es lo que nos pide Dios en nuestras oraciones? ¿Cómo nosotros debemos presentarnos ante Dios? Nosotros tenemos que tener 3 puntos muy importantes a la hora de comunicarnos con Dios. 1, tener humildad. Mateo 6:5. 2, orar de corazón, con honestidad. Mateo 6:8. Y punto número 3, buscarle lo secreto. O sea, buscarle en una intimidad con Dios. Comunicarnos constantemente con Él. Tener intimidad. O sea, una vida de oración. Una vida en donde estamos comunicados constantemente con nuestro Padre. Mateo 6:6. Y como nosotros debemos presentarnos ante el Señor, la palabra de Dios dice en 1 Pedro 2:1 que debemos desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Todo lo que sea impedimento, todo lo que pueda distraer. Por eso es importante siempre tener 1 Pedro 2:1 en nuestro corazón, porque nos enseña que nosotros debemos desechar esas cosas para buscarle al Señor. Segunda de Timoteo 2:15 nos insta a presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, ¿nuestras oraciones pueden tener estorbo? Claro que sí. Nuestras oraciones pueden tener estorbo. Hay 5 puntos principales en los cuales nuestras oraciones pueden tener estorbo, y el primer punto es el maltrato en el matrimonio. Primera de Pedro 3:7 le dice a los esposos que vivan sabiamente con sus esposas, que traten a sus esposas como el vaso más frágil, como coherederas de la gracia. ¿Para qué? Para que sus oraciones no tengan estorbo. Y viceversa, tampoco nosotras como esposas podemos agredir a nuestros esposos. El punto número 2 es la falta de perdón y el rencor. Mateo 6:15 dice que si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco os perdonará vuestras ofensas. Nosotros debemos perdonar y vivir sin rencor. El punto número 3 son aquellos que no quieren oír la palabra de Dios. Proverbios 28:9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El punto número 4
es el pecado reiterado, el pecado no confesado, el pecado sin disposición de dejarle. 1 de Juan 1:9 nos insta a confesar nuestros pecados a Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, que debemos apartarnos del pecado, porque el pecado es abominable ante los ojos de Dios. Cualquiera sea el pecado, debemos nosotros ser libres de la esclavitud de pecado para vivir en libertad. El punto número 5 es la soberbia. Santiago 4:6 enseña que Dios mira de lejos a los soberbios, a los altivos. Ahora, en cuanto a la oración, ¿es necesario que yo ore de rodillas o que yo solamente tengo que ir al templo para ser escuchado? La respuesta es no, porque Dios no ve la forma ni el lugar en el cual tú estás orando. Dios ve la intención de tu corazón. La palabra de Dios nos enseña que Dios es todopoderoso para hacer su voluntad sobre nosotros, que Dios es omnisciente, lo sabe todo, que Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Por lo tanto, Dios no está viendo la forma ni el lugar, sino Él está viendo la intención de tu corazón. Él está viendo con qué honestidad, si estás orando, con qué intención lo estás haciendo. Eso está viendo, Él está viendo tu corazón. Ahora, la palabra del Señor enseña, por ejemplo, que Jonás oró dentro de un pez, que Pedro, que Pablo, que Juan, que Silas oraron en la cárcel, que Jesucristo oró en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, en el desierto, en la cruz del Calvario, que Esteban oró mientras era apedreado, que Daniel oró cuando estaba en el foso de los leones. Imagínense, cuando estos 3 hermanos estaban en el caldero caliente, me imagino que también estaban clamando al Señor. Por lo tanto, no debemos olvidar que el Señor es omnisciente, lo sabe todo, y que Él está viendo nuestro corazón cuando nosotros clamamos al Señor. Ahora, nunca tenemos que olvidar tampoco que Dios a nosotros nos ha dado la autoridad como hijos de Dios. Lucas 10:19 dice que Él nos ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, nosotros somos portadores de esa gracia, de ese poder de Dios que Él nos ha dado para que nosotros clamemos con fe, creyéndole al Señor. Salmos 34:15 dice que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y sus oídos atentos a nuestro clamor. Por lo tanto, nosotros no debemos permitir que venga la incredulidad a nuestra vida, la falta de fe, que venga la duda, porque esto va a impedir. Es necesario, como dice la palabra de Dios, que para el que lo cree todo es posible. Y si comenzamos a dudar, por lo tanto, será posible si no creemos. Si nosotros decimos que creemos en Dios, debemos recordar que creemos nosotros sin haber visto a Dios, creemos por fe, estamos convencidos de que Él existe, que no lo vemos, pero sabemos que Él está con nosotros, y esa es la certeza y es nuestra convicción y nuestra seguridad que tenemos, que el Señor está con nosotros. Por lo tanto, no debemos dudar en que si Dios podrá o no podrá hacer la obra, en comenzar a cuestionar respecto a lo que Dios puede hacer o no puede hacer. Comenzar a pensar que llevo años orando y Dios no responde mi oración. Comenzar a decir que 1 año, 2, 3, 4, 5 años orando y no veo ningún avance en mis familiares, en mis hijos, en mi esposo, en mi esposa. No hay cambio y comienzas a dudar. Pero ¿quién pone esa duda en tu vida? En primer lugar, tu falta de fe. En segundo lugar, el enemigo. El enemigo, tu adversario, el diablo. Él no duerme, él está todos los días buscando cómo entrar a tu vida, cómo acechar tu vida, cómo destruirte, cómo devorarte. La palabra de Dios enseña que tu adversario, el diablo, no duerme, que todos los días él hace una acechanza en contra de tu vida. Por eso al enemigo hay que reprenderle todos los días, porque él todos los días se va a levantar contra los hijos de Dios. Porque el deseo de su corazón es que nosotros fracasemos, que nosotros seamos destruidos, que nosotros nos perdamos. Él quiere vernos arder por toda la eternidad.
Él no quiere que nosotros seamos salvos, que nosotros estemos caminando en el Evangelio. Por lo tanto, al enemigo hay que reprenderle todos los días. No debemos dar lugar al diablo. Cuando nosotros recordemos que el Señor a nosotros nos salvó, cuando muchas veces considerábamos imposible la vida que hoy llevamos y podemos decir, el Señor cambió mi vida, no soy la misma persona que yo era antes. Eso es lo que Dios hizo en tu vida. Pero lo que pasa es que muchas veces la gente se olvida de lo que Dios ha hecho en tu vida. Se olvida de los beneficios que Dios ha dado a tu vida. David tenía razón cuando él dijo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque si tú recuerdas constantemente los beneficios de Dios a tu vida, nunca vas a dudar del poder de Dios. Hoy puedes ver que es difícil que tus hijos lleguen al Evangelio, que tu esposo, que tu esposa, pero tú llegaste al Evangelio. Tal vez Dios te rescató del mundo, de vicios, de la muerte, de enfermedades. Entonces, ¿por qué vas a cuestionar el poder de Dios si Él a ti te salvó? El milagro más grande en tu vida fue tu salvación. ¿Y cuántos conociste en el pasado y hoy se sorprenden de ver la vida nueva que tú tienes? Por lo tanto, para Dios no hay nada imposible, pero es necesario creer en Él con todo el corazón. Es necesario tener fe. No debes dejar de clamar por tu familia. La palabra de Dios nos enseña en Génesis cuando Abraham clamó por Lot y su familia, que por causa de 10, 20, 30 justos, Él tendría misericordia. Por causa de ti, Dios tendrá misericordia de tu familia. Pero no dudes, debes creer. Todo el tiempo tienes que creer que Dios tendrá misericordia. Es que el enemigo te pone la duda. El enemigo te va a decir que no va a pasar, que tu familia se va a perder, que todos se van a perder. Pero tú tienes que recordarle de dónde Dios a ti te sacó y mira la vida que hoy tienes, el milagro que Dios hizo en tu propia vida. Es el ejemplo más grande para que tú creas con más fuerza en que el Señor va a hacer un milagro en tu vida. ¿Y a cuántos el Señor ha respondido peticiones? ¿A cuántos el Señor ha sanado? ¿A cuántos el Señor ha tocado? Por lo tanto, ¿cuántos seríamos los que podemos hoy testificar que Cristo cambió nuestra vida? Y esa es la motivación en nuestra vida, de saber que hemos experimentado esa misericordia, esa gracia, ese poder. Aquel que nos llamó a la luz, nos dio salvación, es el mismo que puede responder a tus oraciones. Ahora, el Señor hará su voluntad en nuestra vida. Muchas veces nosotros no vamos a entender esa voluntad de Dios, pero Dios hará lo mejor en nuestra vida, lo que tiene que ser, lo que tiene que ocurrir. Y nosotros tendremos que someternos a esa soberanía de Dios, de entender que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. La palabra de Dios dice que no hay justo desamparado. Satanás ha venido a destruirte, ha venido a matarte, ha venido a querer atacarte, a querer que te pierdas. Y no des lugar al diablo, no le permita que él te ponga duda, que él te quiera destruir. Tú repréndelo en el nombre de Jesucristo, porque todos los días él se levanta en contra de ti. Pero Dios está peleando tu batalla. Las batallas nuestras se pelean con la fe, creyéndole a nuestro Dios, aquel que nos llamó. Por lo tanto, nunca dejes de orar. Nunca dejes de clamar, porque tu milagro va a ocurrir si tan solo tienes fe, si tan solo confías en que el Señor no te va a desamparar. Sus ojos están puestos en ti y sus oídos escuchan tu clamor. Tienes autoridad para pisotear escorpiones, serpientes y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es la autoridad que Dios te ha dado. Por lo tanto, con mayor razón, tus oraciones tienen poder dado por Dios para sanidad, para restauración, para libertad, para salvación, etc. Sigue clamando al Señor. Que nadie ponga en duda el poder de Dios, porque el Señor ha beneficiado tu vida en muchas áreas de tu vida. Y hoy podemos testificar que el Señor ha sido bueno, que el Señor nos ha ayudado. Clama, nunca dejes de clamar.
Levántate en fe. Pelea tu batalla orando, buscando el reino de Dios. Porque la palabra de Dios dice que a la verdad el espíritu siempre está dispuesto. La carne no quiere que tú busques de Dios. El cristiano no puede ser poseído por demonios, pero el cristiano lucha con la carne y con los malos hábitos, el cual el Señor en esa área trabaja en nosotros, pero nosotros debemos ser transformados y moldeados por Dios, y nosotros logramos esos cambios con la ayuda de Dios a través de la oración, a través de buscar la palabra de Dios, buscar de Dios todos los días. Hay días que te tocará orar sin ganas, que no tendrás ánimo, que estarás cansado, que estarás frustrado, estarás con fracasos, pero tus fracasos no deben depender de la voluntad de Dios. Tus fracasos no deben definir tu comunicación con Dios. Tus fracasos no definen el poder de Dios. Por lo tanto, ora aún sin ganas, ora aún cansado, ora aún frustrado. ¿Por qué? Porque estás matando a tu carne y le estás diciendo a tu adversario el diablo que tú estás viviendo bajo el espíritu, ese espíritu que mora en tu vida. Estás viviendo por la fe, estás viviendo creyendo en aquel que te llamó. Haz morir tu carne. Ora aun cuando no tengas fuerzas. Ora, porque así vas a demostrar que estás viviendo por el Espíritu y no por tu carne. Tu carne no quiere buscar de Dios, no quiere orar, pero tu espíritu está dispuesto, aun cuando estés cansado, aun cuando estés sin ánimos de orar. Dios está viendo tu esfuerzo, que estás haciéndolo aún sin el deseo, pero porque necesitas ayuda, necesitas de Él, y Él te va a ayudar. A veces te va a tocar llorar, llorar, y vas a llorar, y vas a llorar, y aún así la palabra de Dios es tan maravillosa, porque dice que el Espíritu Santo intercede por ti en lo que tú aún no puedes decirle, en lo que a veces tú no tendrás palabras. El Espíritu Santo intercede por ti. Dios te va a consolar, Dios te va a ayudar en medio de ese proceso, de ese momento que estés viviendo. Tu oración tiene poder, un poder que Dios te ha dado. Nunca dejes de clamar, que la duda no te invada. Hay que sacar el evangelio mediocre, el evangelio que cuestiona el poder de Dios, que cuestiona lo que Dios puede hacer. Sácalo de tu vida y comienza a vivir por la fe como debe ser. Comienza a clamar, a orar. Esa es tu arma que Dios te ha dado para que tú veas milagros, para que tú veas el cumplimiento de su palabra. Dios te bendiga.